El Antiguo Testamento se escribe la venida de Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Eso. Pero lo que Dios había dicho se ha cumplido y seguirá cumpliendo su palabra. Que su palabra es real, su palabra penetra lo más profundo, que redarguye, que corrige, que cambia los corazones, que transforma las vidas. Este mundo está buscando algo reemplazado. Lamento ese mismo plan del enemigo que quiere venir y desviar a la gente al camino que le lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Estamos agradecidos porque estamos en la casa del Señor, estamos gozosos de estar presentes. Su amado pastor le manda muchos saludos desde la República Dominicana, amén, donde está en una convención, amén, donde él pudo ministrar y también ser ministrado allá. Esperamos en el Señor que pueda llegar mañana bien, amén, debido a que hay una tormentita por allá, pero no obstante Dios está con él. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Juan. Leemos la lectura en Juan capítulo 6, versículo 37 hasta el 40. La palabra del Señor nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios añada su santa palabra. Señor, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que ha sido leída, Señor, así mismo, Señor, como me ha ministrado durante esta semana, Señor, que yo pueda compartir tu palabra, Señor. No quiero hablar más ni menos, Señor, de lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana he estudiado la Escritura. Amén. Pues como creyente, pues debemos estudiar las Escrituras. Y me impactó de lo que es la voluntad de Dios perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta en todo lo que Él hace. Dios tiene un propósito por las cosas que Él permite que suceden. Pero la voluntad de Dios es tan perfecta que aún así Jesús lo había mencionado en varios de sus pasajes bíblicos en los libros del Evangelio. Y en este pase bíblico, donde dice que Él ha descendido del cielo, no para hacer la voluntad de Él, sino que la voluntad del Señor. Y hemos reconocido que el base fundamental de la salvación, la base fundamental del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, se encuentra aquí. Se encuentra aquí. Fue enviado del cielo, no para hacer la voluntad de Él, sino vino a hacer la voluntad de Dios para salvarnos. Donde dice al final, el que creyere en Él, ese será ¿qué? Ese será salvo. Sabiendo que el propósito de Jesús, nuestro Redentor, Salvador, vino a salvar ¿qué? A la humanidad. En el capítulo que acabamos de leer, conocemos la historia de lo que es el pan de vida. Donde un capítulo antes, el mismo capítulo, un versículo antes, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Dice que cuando Él cruzó sobre el mar, también la gente, la multitud le seguía porque querían seguir comiendo de ese pan que Él había alimentado con los peces. Esa es otra historia del pan. Pero había una situación que Jesús le decía, yo no vengo a solamente darte pan de material, sino que vine a darte pan de vida. Algo que se había rompido desde el principio, el libro de Génesis. Hubo una desconexión entre el hombre y Dios. Cristo vino para redimirnos. Y aún así podemos entrar en Romanos capítulo 5,
Vayan conmigo, Romanos capítulo 5. Luego llegaré a hablar del capítulo 6 de Juan. Pero Romanos capítulo 5. Hubo una desconexión por la cual Jesús tuvo que venir a esta tierra para demostrarle que Él es el pan de vida. Y la desconexión comenzó con Adán. Y se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y luego vamos a brincar versículos 17 y 18. Donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Por un solo hombre vino la muerte, vino el pecado. Por lo tanto, por un solo hombre también vino, ¿qué? El rescate de nuestra vida y la salvación. Se encuentra en versículo 17, donde dice, pues si por la transgresión, el pecado, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Lo que recién la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? De justicia. Versículo 18 nos dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida. Hablando de lo que es la justificación que Cristo vino para salvarnos. Y a través de aceptar a Jesucristo, hay tres aspectos y siempre los repito. En el aspecto es que justificación viene lo que es la regeneración y también la santificación. Cristo vino a darnos pan y pan que es vida eterna. Pero se rompió el momento que Adán cometió ese error. No obstante, el momento que Adán rompió esa conexión, Dios también tenía un plan de redención. Y se encuentra la primera promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde le dice, herirá ¿qué? Tu cancañán. Y tú herirás ¿qué? La cabeza. Y estamos hablando del nacimiento de ¿qué? De Jesús. Jesús por un solo hombre vino a dar vida eterna. Y desde la Biblia vemos aún así en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, que demostraba el plan de salvación a toda la humanidad. Adán y Eva desobedecieron, pero Dios estableció el plan de redención. Cristo, nuestro Redentor. Y el enemigo, estando allí, escuchó su sentencia, o sea, la serpiente, ¿no? Y el enemigo creyó en la palabra que dijo Dios. Porque desde entonces comenzó a destruir el plan de redención, de destruir la genealogía, el linaje de Jesús. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis de una vez. Es más, en el próximo capítulo, cuando los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, quisieron ¿a qué? Caín mató ¿a qué? A Set. Pero Dios tenía otro plan. Y a través de una descendencia, la descendencia del linaje de ¿qué? De David, el linaje de Jesús. El enemigo siempre ha querido destruirlo. Pero lo que dice Jehová prospera. Lo que dice Jehová cumple. Cumple su palabra. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el enemigo ha querido destruir. Aún así, en lo que se aproximaba al nacimiento de Jesús, el rey Herodes quiso a destruir y matar a todo niño varón. Pero me fascina el libro de Génesis. Es uno de mis libros favoritos. Los capítulos que hay demuestran desde entonces el plan de redención. Y escuchamos las historias y nos enamoramos de la historia. La historia de Adán, sabía de que no de Adán, sino que de Sem, la descendencia de ¿qué? De Noé. Y de Noé no solamente entró en la barca, pero también sus hijos y sus esposas.
para continuar el linaje de Jesús y el pueblo de Israel. No solo de Noé y también de Abraham. No era de Ismael, sino de qué? De Isaac. Me fascinan las historias. Y también el linaje. Nada más y nada menos. En el libro de Génesis, comenzando capítulo 30 y pico por allí, donde hablamos de Jacob, que Jacob luchó con el ángel, que Jacob veía ángeles que subían y bajaban y reconocía. Pero uno de sus hijos iba a seguir la descendencia, llegar al linaje de ¿qué? De Jesús. Estudiando el libro de Génesis, vemos que hay varios capítulos donde se enfoca de un personaje que nos gusta muchísimo. Pero de tal manera, no nos enfocamos en la realidad o el propósito por el cual Dios permitió que este personaje pasara. Y ese es José. Escuchando el libro de José, la historia de José, vemos que él, después de la escritura, interpretó 5 sueños. Primer sueño fue de sus hermanos que se iban a inclinar a él. Segundo sueño se lo cuenta a su padre. Tercer sueño, escuché bien, era del copero y panadero. Y el quinto sueño, el sueño que tuvo Faraón. Y durante ese proceso, el proceso que tuvo, José fue vendido, fue a la casa de Potifar, fue preso, y a interpretar el sueño de Faraón llegó a ser gobernador. Y nos encanta, hasta danzamos con un solo pie, llegó la venganza, llegó la recompensa de José. Pero en realidad la historia no era de José. No era de José. Era para salvar a su familia. Y no solo su familia, a una persona importante. ¿Por qué será cuando uno comienza a leer en capítulo 38? Cuando José fue vendido. Me acuerdo yo cuando jovencita, leí la historia cuando José fue vendido. El próximo capítulo hay una interrupción. Se interrumpe. Yo no quiero saber de este personaje. ¿Qué pasó con José? Y lo que Dios pone en la escritura tiene su propósito y su orden. Porque después que José fue vendido hubo una pausa. Y en esta pausa ya no continúa hablando de José, sino comienza a hablar de Judas. ¿Y de quién? De Tamar. La parte más triste de la vida de Judas. Por no cumplir, también fue engañado al final. Y era para continuar el linaje de ¿qué? Jesús. Y después continúa la historia de José. ¿Usted no se ha fijado? Lo leemos Judas rápido porque queremos saber lo de José. Pero esa parte estaba ahí porque tenía su propósito. Dios permitió que José pasara por lo que pasaba. Y cuando llegó ser gobernador, que le dieron el anillo, nos ponemos felices. Ay, llegó la recompensa, pero no. A él le cambiaron el nombre. Y nos ponemos tristes, nos ponemos contentos. ¿Y qué pasó con los hijos, los 3 jóvenes y Daniel? A ellos le cambiaron los nombres. Le dieron una mujer pagana. Una mujer pagana, la hija de Faraón. Con una creencia diferente. ¿Usted cree que José estaba feliz? Para nada. Para nada. Para tener sus 2 hijos. Uno se llama Manasés y el otro Efraín. ¿Cree que estaba feliz? Todavía estaba en una tierra que extraña. Pero la historia no es de José. Era de salvar a ¿qué? A Judas.
primordial. Y después a su familia, para que continuara ¿qué? El pueblo de Israel. Se encuentra la historia que en Génesis capítulo 43, porque hubo hambre, la familia de Isaac o de Jacob tenía mucho hambre. Y si no había alimentación pronto, ¿qué iba a suceder con la familia de qué? De Jacob. En Isaías capítulo 43, versículos 8, 9 y 10. Cuando José reconoció a sus hermanos, él pidió a ver a su hermano que menor. Conocemos la historia, no quiero indagar tanto para que me sigan. Y Judá dice, ay, si se llevan, si quiere ver a mi hermano, ay, ¿qué dirán de mí? ¿Sabe que Judá intercedió por su hermano? De tal manera que cuando Judá volvió a ver a su padre y le dijo a su padre, este señor que tiene que autoridad está pidiendo ver el menor. Él intercedió que me lleven ¿qué? A mí. No algo similar que hizo si Judá intercedió por su hermano. El mismo linaje de Jesús, que Jesús intercedió ¿por quién? Por nosotros. Para después hubo una historia que termina que Judá es salvo, su descendencia y también el pueblo de ¿qué? De Israel. En muchas historias de la Biblia en el Antiguo Testamento, el enemigo ha querido venir y destruir el plan de redención y a quitar el linaje de ¿qué? De Jesús. Mismo linaje de Judas. También David intercede por Israel. ¿Con quién? Contra Goliat. Jesús también intercede ¿por qué? Por su pueblo. Y el linaje de Jesús continuó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Jesús fue enviado ¿para qué? Para salvarnos, pero el enemigo no ha querido que mantener la salvación, de predicar el Evangelio, de que Cristo es ¿qué? Nuestro Salvador. Continuamos en Juan capítulo 6, donde Jesús comienza a hablar y decir que yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, vayan conmigo mis hermanos. Juan capítulo 6, versículo 41. Donde dice, yo soy el pan que descendió ¿de qué? Del cielo. Versículo 48 hasta 55 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que en él come y ¿qué? Y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida ¿de qué? Del mundo. O sea que desde el comienzo del linaje de Jesús, se ve que lo que Dios estaba preparando, van a interceder. Comenzando con quien, con Judas. También David, que intercedió. Y aún Jesús, que aún intercede ¿qué? Por nosotros. Y les cuenta a ellos, mira donde maná caía de que del cielo. Si ustedes sabían de Moisés, ustedes tienen que saber de mí. Porque ellos sabían de Moisés. A un capítulo antes, escuche bien, mira lo que dice Jesús. Dice, porque si creyeren a Moisés, me creerán a mí. Porque escribió ¿de qué? De mí.
El Antiguo Testamento se escribe la venida de Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Que Jesús es la pan de vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es suficiente. Y esta Biblia, mi hermano, desde Génesis a Apocalipsis, habla nada más y nada menos de nuestro Salvador. De nuestro Salvador. Pero hoy en día este mundo quiere reemplazar a Jesucristo. De tal manera buscan soluciones alternativas que no sea de Jesús. Pero yo creo en la palabra. Y la palabra me dice a mí, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Y el enemigo ha querido destruir eso. Pero lo que Dios había dicho se ha cumplido y seguirá cumpliendo su palabra. Que su palabra es real, su palabra penetra lo más profundo, que redarguye, que corrige, que cambia los corazones, que transforma las vidas. Este mundo está buscando algo reemplazado. Lamento ese mismo plan del enemigo que quiere venir y desviar a la gente al camino que le lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Reemplazando a Jesús como la única solución. Y hay gente que tiene necesidad de saber. Aún así, Jesús confirma que aún así el Antiguo Testamento lo esperaban. Juan capítulo 9, y con esto termino. Capítulo 8, versículo 56. Mismo Abraham anhelaba ver a Jesús. I love it. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. No hay duda, mi hermano, que la solución es Cristo Jesús. El libro entero del Antiguo Testamento al Nuevo demuestra quién es Jesús para nosotros. Que un día murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para quitarnos de este mundo pecaminoso. Plan de redención, plan de salvación. Y nuestro trabajo, mis hermanos, que esta palabra que es bendita, esta palabra que tiene peso, hay que predicarle a aquellos que necesitan de Cristo. Buscan otras soluciones, pero Cristo es la solución. Jesús es la solución. No dejemos de expandir el Evangelio, porque tiene costo. Le costó la vida a Jesús. Le costó la vida de Jesús. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Jesús naciera, que Jesús viviera, que Jesús ministrara, que Jesús muriera y que Jesús resucitó para darnos vida eterna. No tomamos el Evangelio a ligero porque tiene un costo. Desde el principio de la Biblia se anunciaba el mismo Mesías, que Él está en nuestros corazones, que Él vive en nuestros corazones. Por lo tanto, mi hermano, yo le invito que continuamos viviendo una vida que le agrada al Señor, que prediquemos el Evangelio, porque la única solución es que Cristo, Jesús es suficiente, suficiente para todo, suficiente para todo. Y es nuestro deber de expandir el Evangelio, que Cristo es nuestro Salvador. El enemigo sigue andando, como dice, como río, pero Jehová levantará bandera, mi hermano.
tiempos se aproximan. La urgencia de Dios es que nosotros sigamos viviendo una vida que le agrade al Señor, porque Jesús es nuestro Salvador. Se pueden poner de pies. Jesús es suficiente, mi hermano. Jesús es suficiente. Amén. Jesús es suficiente. El enemigo quiere confundir, pero Cristo sigue sentado en su trono. Sigue sentado en su trono. No importa lo que sucede. Si Dios sigue sentado ¿qué? En su trono. Y a la diestra de Dios está su Hijo. Y muy pronto estaremos escuchando ¿qué? La trompeta sonar. Oramos, mi hermano, si algún hermano tiene una oración, puede pasar. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, que bendita, Señor, ha ministrado a mi vida, Señor, reconocer que tú eres la única solución, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Que lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, vale mucho, Señor. Desde la fundación del mundo, Señor, ha traído plan de redención. Y por lo tanto, Señor, yo te pido, Señor, que cada día, Señor, que tú reflejes en nosotros. Que tú reflejes en nosotros, Señor. Que a caminar, Señor, se vea tú en mí. Que vea a Jesucristo resplandeciente en mi vida. Porque hay muchos que necesitan de ti. Pero también entiendo, Señor, que yo soy carta abierta, Señor, y tengo que representarte, Jehová. Tengo que representarte, Jehová. Y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, tú moras en nosotros, como tu palabra, Señor, nos dice. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios le guarde. Que la paz de Dios abunde en vuestros corazones, amén. Y aquí le entregamos para así adorar al Señor con nuestras ofrendas. Amén.